¿Y si te dijera que la historia de David y Goliat no es la que crees? ¿Qué si la verdadera batalla no fue entre un pastor y un gigante, sino entre la fe y el miedo? ¿Qué si la victoria no se ganó en un solo tiro, sino en los años de preparación en las sombras, en los momentos que nadie vio? Prepara tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en que ves tus propios desafíos. Esta es la historia que se esconde detrás de la historia, la verdad que nadie te contó sobre cómo la fe se forja en la oscuridad. En las colinas polvorientas de Judá, mucho antes de que se pronunciara la palabra fe con la ligereza de un suspiro, existía un hombre cuya vida era una sinfonía de contradicciones. Su nombre era David. No el rey majestuoso, no el guerrero victorioso que la historia grabaría en piedra, sino el pastor, el muchacho de voz frágil y corazón intrépido que, en silencio, observaba las sombras. Las sombras, un tema recurrente en nuestras vidas, no son solo la ausencia de luz, sino también la manifestación de lo que nos asusta. Eran el hogar de los leones que amenazaban a sus ovejas y de los osos que acechaban en la noche. Y David, en su soledad, aprendió a enfrentarlas. Pero la sombra más grande y aterradora no tenía garras ni rugido. Era una sombra en el alma de todo un pueblo, una oscuridad de miedo y desesperación que había paralizado a un ejército entero, a una nación elegida por Dios. Un miedo que había puesto su campamento en las colinas de un valle llamado Ela, frente a un enemigo cuyas palabras eran más aterradoras que cualquier arma. Un gigante, no un gigante de cuentos de hadas, sino uno de carne y hueso, llamado Goliat. Su armadura brillaba con el sol, su lanza era como un tronco de árbol, y su estatura, una burla viviente a la esperanza. La historia de David y Goliat se ha contado miles de veces, pero siempre desde la perspectiva del milagro. El pequeño pastor que derrota al gigante. Pero la verdadera historia no es la de la victoria de David, sino la del viaje que lo llevó a ella. Una historia de cómo la fe en Dios es mucho más que un acto de valentía. Es un proceso que se cultiva en las sombras, en los momentos que nadie ve. El eco del miedo en el valle. Imagina el valle, no como un lugar de paz, sino como un escenario de tensión. Por un lado, el ejército de Israel, con sus armaduras pesadas y sus espadas afiladas, pero con los hombros caídos y las miradas fijas en el suelo. Por el otro, el ejército filisteo, ruidoso y confiado. Y en medio de todo, una voz, un eco que bajaba de la colina filistea, resonando con burla. ¿Para qué se han preparado para la batalla? Yo los desafío hoy al combate. Mátenme, si pueden. Durante 40 días, este eco se repitió. 40 mañanas, 40 tardes, el miedo se instaló como una densa niebla en el campamento de Israel. El rey Saúl, el más alto de los hombres, el líder elegido, también estaba paralizado. ¿Te has sentido así alguna vez? Con un problema tan grande y abrumador que tu propia estatura, tu propia fuerza, tu propia inteligencia no significan nada. ¿Un problema que te desafía no solo a pelear, sino a renunciar a toda esperanza? Esa era la realidad de Israel. El gigante no era solo una amenaza física, era una sombra espiritual que les robaba la voluntad de vivir. Y en ese contexto de desesperación, llegó David, no como un enviado de guerra, sino como un mensajero de paz, llevando queso y pan a sus hermanos mayores que estaban en el frente. El contraste no podía ser más agudo. La inocencia de un muchacho frente a la desesperación de una nación. Pero el corazón de David no estaba en el pan, sino en las palabras que escuchaba. El eco del gigante, la burla a su Dios. Mientras los demás se encogían de miedo, algo se encendió en él, una chispa de indignación justa. La fe no es ciega, es un recuerdo. Cuando David preguntó por qué nadie respondía al desafío, sus hermanos se burlaron de él. ¿Y tú qué haces aquí?, le dijeron, con la superioridad de quienes han estado en el campo de batalla. Le dijeron que volviera a sus ovejas, que no entendía nada. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? No entiendes,
no sabes lo que es este problema, es más grande que tú. Pero el entendimiento de David no venía del campo de batalla, venía de la quietud de las colinas, del tiempo a solas con Dios. Su respuesta fue una de las más reveladoras de la Biblia. Tu siervo ha matado leones y osos. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Aquí está la clave. La fe de David no era ciega, no era una corazonada o un optimismo ingenuo. Su fe era un recuerdo. Recordaba las veces que Dios lo había protegido de los leones y los osos mientras cuidaba de su rebaño. Esos no eran solo problemas superados, eran monumentos de la fidelidad de Dios. Cada león que derrotó, cada oso que ahuyentó, era un ladrillo en el cimiento de su confianza. Cuando Saúl lo vio, intentó vestirlo con su propia armadura, pero la armadura del rey no le servía a David. Era pesada, incómoda, extraña. Esto también es una parábola para nosotros. A menudo cuando enfrentamos un desafío, intentamos usar las soluciones de otros, las estrategias del mundo, las armaduras que no nos pertenecen. La armadura de la lógica, de la fuerza bruta, del sentido común. Pero la verdadera batalla, la que se libra en las sombras de nuestro miedo, no se gana con la armadura de Saúl. Se gana con lo que ya llevas contigo, tu historia personal de fe. 5 piedras lisas. El plan de Dios. David no solo rechazó la armadura de Saúl, sino que también hizo algo inusual. Bajó al arroyo y eligió 5 piedras lisas. No una, no 2, 5. ¿Por qué 5? La Biblia no lo dice, pero su acción nos habla de preparación. David sabía que era posible fallar el primer tiro, y el segundo, pero no estaba dispuesto a fallar el plan de Dios. Esas piedras no eran solo proyectiles, eran símbolos de su confianza. Su onda era su herramienta, su habilidad, pero las piedras eran la manifestación física de su fe. Cuando se acercó al gigante, Goliat lo vio y se burló. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Se rió. Pero David no vino con palos. Vino con algo más poderoso, con el nombre de Jehová de los ejércitos. El encuentro no duró mucho. David lanzó una sola piedra, pero esa piedra llevaba más que el impulso de un brazo joven. Llevaba el peso de las promesas de Dios, la memoria de los leones y los osos, y el poder de una fe que había sido forjada en la soledad. La piedra se incrustó en la frente de Goliat, y el gigante cayó. La historia nos dice que David corrió y le cortó la cabeza con su propia espada. El detalle es brutal, pero crucial. Fue con la espada del gigante que el gigante fue derrotado. La victoria de David no solo fue la caída de un hombre enorme, fue la caída de una sombra de miedo que había paralizado a todo un pueblo. Su acto de fe, cultivado en la quietud y la soledad, se convirtió en la chispa que encendió la esperanza en una nación. La sombra de tu propio gigante. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuál es el Goliat que enfrentas? ¿Es un problema de salud? ¿Una crisis financiera? ¿Una relación rota? ¿Una adicción? ¿Un sentimiento de soledad abrumador? Esas sombras pueden parecer gigantes invencibles, y a menudo nos sentimos como el ejército de Israel, paralizados por el miedo, creyendo que no hay solución. Pero la historia de David nos recuerda que la fe no es esperar pasivamente un milagro, es recordar activamente la fidelidad de Dios en los leones y osos de tu pasado. Es ir al arroyo de tu intimidad con Dios y recoger tus 5 piedras lisas de preparación, de oración, de confianza. Tú también tienes una onda, una habilidad, un don. Y tú también tienes un nombre más grande que el de cualquier gigante, el de aquel que te ha prometido que nunca te dejará. Así como David usó la espada de Goliat para derrotarlo, a menudo el arma para vencer a tu problema más grande se encuentra en el problema mismo. En la oscuridad de la enfermedad puedes encontrar la luz de la compasión. En la soledad puedes descubrir la voz de Dios. En la crisis financiera puedes aprender a confiar en una provisión que no es de este mundo. No te rindas ante la sombra. Recuerda tu historia de fe. Saca tu onda. Recoge tus piedras y enfrenta a tu gigante con la certeza de que no estás solo.
porque la verdadera historia no es la de un pastor que derrotó a un gigante, sino la de un Dios que, a través de la fe de un solo hombre, iluminó las sombras de una nación, y que está listo para hacer lo mismo contigo.